Antes de que el cielo guardara silencio durante siglos, Dios levantó una última voz. No fue un grito de consuelo fácil ni una palabra diseñada para agradar, sino un mensaje ardiente dirigido a un pueblo que había aprendido a vivir con la religión, pero sin reverencia. En un tiempo donde el templo seguía en pie, pero los corazones estaban lejos, apareció Malaquías, el mensajero de Dios, el profeta que cerró una era y abrió la puerta a la esperanza mesiánica. Su voz no solo confrontó la corrupción espiritual de Israel, sino que dejó sembrada una promesa que resonaría hasta la llegada de Cristo. Hoy te invito a escuchar esta narración con un corazón atento. Si este contenido edifica tu fe y te ayuda a comprender mejor las Escrituras, dale me gusta, suscríbete al canal, comenta qué enseñanza te deja esta historia y comparte este mensaje para que más personas descubran la profundidad y actualidad de la palabra de Dios. Comencemos ahora este viaje a las últimas páginas del Antiguo Testamento, donde una voz profética anuncia que Dios aún no ha terminado de hablar. La voz que prepara el camino, la profecía de Malaquías y el mensajero del Señor. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es preparación. Así comenzaba la última etapa del Antiguo Testamento, cuando Israel, cansado, herido y espiritualmente tibio, habitaba en la tierra prometida sin el fervor de las promesas. El templo había sido reconstruido, los sacrificios se ofrecían nuevamente y el culto había sido restaurado en apariencia. Pero el corazón del pueblo estaba lejos. Muy lejos. Fue en ese contexto, en medio de la rutina religiosa vacía y la fe desgastada, cuando Dios levantó a su último profeta antes de 4 siglos de silencio, Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Y no fue casualidad. Porque a través de él, Dios hablaría de otro mensajero, uno mayor en su propósito, destinado a preparar el camino para la manifestación gloriosa del Señor mismo. Un pueblo desilusionado y un Dios fiel. Israel había regresado del exilio con grandes expectativas. Esperaban gloria, restauración, prosperidad y el cumplimiento visible de las antiguas promesas. Pero la realidad fue distinta. La tierra no producía como esperaban, los enemigos aún rondaban, la injusticia persistía y el fervor espiritual se apagaba lentamente. El pueblo comenzó a cuestionar a Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia?, preguntaban con ironía y cansancio. Dudaban de su amor, despreciaban el altar, ofrecían sacrificios manchados y trataban con liviandad el pacto. Los sacerdotes, llamados a ser guardianes del conocimiento, se habían corrompido. El matrimonio era profanado. La adoración se había convertido en un hábito sin alma. Fue entonces cuando la voz profética rompió el aire. No con suavidad, sino con verdad. No con halagos, sino con fuego. Malaquías habló como quien sabe que Dios aún observa, que el pacto sigue en pie y que el juicio y la esperanza caminan juntos. Y en el corazón de su mensaje, como una joya escondida en una roca, se encontraba una promesa que trascendía generaciones. He aquí, yo envío mi mensajero. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, la palabra del Señor irrumpe con fuerza eterna. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esta declaración no era una metáfora ligera ni un consuelo poético. Era una intervención divina anunciada con precisión profética. Dios no solo prometía actuar, anunciaba el orden de su manifestación. Primero, un mensajero. Después, el Señor mismo. Este mensajero no sería el fin, sino el principio. No sería la luz, sino la voz que anunciaría su llegada. No sería el rey, sino el heraldo que correría delante del trono, despejando el camino, llamando al arrepentimiento y despertando corazones dormidos. El lenguaje utilizado por Malaquías evocaba imágenes conocidas por su audiencia. En la antigüedad, cuando un rey se disponía a visitar una ciudad, enviaba mensajeros delante de él.
Su tarea era preparar los caminos, anunciar la llegada, limpiar obstáculos, convocar al pueblo y exigir orden. El profeta toma esa imagen real y la eleva al plano divino. No se trataba de cualquier rey. Se trataba del Señor del pacto. Del Dios que vendría a su templo. Un mensajero de fuego y purificación. Pero la llegada del Señor no sería cómoda. Malaquías lo deja claro. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La venida del Señor estaría acompañada de juicio, purificación y restauración. El mensajero no vendría a entretener ni a tranquilizar conciencias, sino a preparar espiritualmente al pueblo para un encuentro que revelaría lo oculto. El profeta utiliza imágenes poderosas. Fuego de fundidor. Jabón de lavadores. Ambas hablan de limpieza profunda. De transformación dolorosa pero necesaria. Dios no vendría simplemente a bendecir, sino a refinar. Y para eso, alguien debía preparar al pueblo para enfrentar esa verdad. El mensajero tendría que confrontar el pecado, denunciar la hipocresía, llamar al arrepentimiento y restaurar el temor de Dios. No sería popular. No sería cómodo. Pero sería necesario. El eco de Elías. Al final del libro, Malaquías vuelve a la figura del mensajero, esta vez conectándolo con una imagen conocida y poderosa. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Elías representaba el celo por Dios, la confrontación directa con la idolatría y el llamado radical a la fidelidad. No se trataba de una reencarnación literal, sino de un espíritu profético semejante, una misión similar, una voz que sacudiría a la nación. Este mensajero vendría a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, restaurando relaciones, sanando fracturas espirituales y preparando un pueblo para el Señor. 400 años de silencio. Después de Malaquías, el cielo guardó silencio. No hubo nuevas profecías, ni visiones, ni palabras escritas. 4 siglos pasaron. Imperios se levantaron y cayeron. Israel fue oprimido. El templo fue profanado y restaurado nuevamente. La expectativa mesiánica creció, pero la voz profética no se escuchaba. Sin embargo, el silencio no era olvido. Era espera. Hasta que un día, en el desierto de Judea, una voz comenzó a clamar. No desde palacios. No desde templos. Sino desde la soledad. La voz que clama en el desierto. Juan, hijo de Zacarías, apareció vestido con piel de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre. Su mensaje era claro, directo y abrasador. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los evangelios no dudan en identificarlo como el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Él era el mensajero. La voz. El heraldo. Juan no buscaba fama. Rehuía la gloria. Señalaba a otro. Su misión no era retener al pueblo, sino dirigirlo. Yo no soy el Cristo, decía. Yo solo preparo el camino. Su predicación sacudió a Israel. Llamó al arrepentimiento, denunció el pecado y anunció la inminente llegada de aquel que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús apareció, Juan cumplió su propósito eterno. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Señor que vino a su templo. Tal como Malaquías lo había anunciado, el Señor vino súbitamente a su templo. No como conquistador político, sino como Mesías humilde. No con espada, sino con gracia y verdad. Pero su presencia fue igualmente confrontadora. Jesús purificó el templo, enseñó con autoridad, expuso la hipocresía religiosa y ofreció redención a los quebrantados. Su venida reveló los corazones, separó lo genuino de lo falso y cumplió cada palabra profética. La promesa se había cumplido. El mensajero había preparado el camino.
El Señor había venido. La historia había cambiado para siempre. Una profecía que aún resuena. La profecía de Malaquías no es solo un relato del pasado. Es un llamado eterno. Dios sigue preparando caminos. Sigue llamando a mensajeros. Sigue buscando corazones dispuestos a arrepentirse y recibirlo. Porque el Señor que vino una vez, volverá otra vez. Y como entonces, su venida requiere preparación. Que cuando su voz vuelva a resonar, nos encuentre atentos. Que cuando su luz se manifieste, nos halle despiertos. Y que, como Juan, podamos ser voces fieles que preparan el camino del Señor. Malaquías, el último mensajero antes del silencio. Hubo un tiempo en que Dios habló, y luego calló. Pero antes de que el cielo se cerrara durante siglos, levantó una última voz. No fue una voz suave ni complaciente. Fue una voz firme, penetrante, cargada de verdad y celo santo. Esa voz fue Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, el mensajero final antes del gran silencio que precedería a la venida del Mesías. Su nombre, más que una identidad personal, era una declaración divina. Malaquías significa mi mensajero. Y eso fue exactamente lo que él fue, un enviado de Dios para confrontar, advertir y recordar a un pueblo que había olvidado quién era su Dios, aun cuando seguía pronunciando su nombre. Un profeta en tiempos de rutina espiritual. Malaquías no vivió en tiempos de persecución abierta ni de idolatría descarada. No profetizó durante el esplendor del reino ni en medio del exilio babilónico. Su ministerio se desarrolló en una etapa más peligrosa espiritualmente, el tiempo de la apatía religiosa. Israel había regresado del exilio. El templo había sido reconstruido. Los sacrificios se ofrecían de nuevo. El culto había sido restaurado. Exteriormente, todo parecía estar en orden. Pero interiormente, algo estaba profundamente roto. El pueblo cumplía ritos, pero sin reverencia. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero sin honor. Las palabras de adoración salían de labios que ya no temblaban ante Dios. La fe se había vuelto costumbre. La obediencia, rutina. El pacto, una carga. Fue en ese escenario silencioso y espiritualmente desgastado donde Dios levantó a Malaquías. Un Dios que habla porque ama. La profecía de Malaquías comienza con una afirmación sorprendente. Yo os he amado, dice el Señor. Antes de confrontar, Dios declara su amor. Antes de acusar, recuerda el pacto. Antes de corregir, reafirma su fidelidad. Pero el pueblo responde con incredulidad. ¿En qué nos amaste? Esa pregunta revela el estado del corazón de Israel. Habían perdido la capacidad de reconocer la gracia. Medían el amor de Dios según su prosperidad inmediata, no según su fidelidad eterna. Malaquías fue enviado para responder esa pregunta, no solo con palabras, sino con verdad histórica, teológica y espiritual. Les recordó la elección soberana de Dios, su misericordia pasada y su paciencia presente. Pero también dejó claro que el amor de Dios no elimina su santidad. La corrupción del sacerdocio. Uno de los énfasis más fuertes del mensaje de Malaquías fue su confrontación directa a los sacerdotes. Aquellos llamados a honrar el nombre del Señor eran los primeros en profanarlo. Ofrecían animales ciegos, cojos y enfermos en el altar. Lo que no se atreverían a presentar a un gobernador humano, lo ofrecían al Dios del cielo. Habían convertido el servicio sagrado en una obligación molesta. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?, preguntaban. Pero la respuesta era evidente, habían perdido el temor de Dios. Malaquías denunció que los labios del sacerdote debían guardar el conocimiento, pero en lugar de enseñar verdad, habían hecho tropezar a muchos. El pacto con Leví, establecido para vida y paz, había sido quebrantado. Dios no buscaba rituales vacíos. Buscaba corazones alineados. Un pueblo infiel al pacto.
La infidelidad no se limitaba al altar. Se extendía a la vida cotidiana. El profeta confrontó el pecado del divorcio injustificado, la traición en el matrimonio y la violencia encubierta bajo formalidades religiosas. Israel había olvidado que el matrimonio también era un pacto delante de Dios. Habían separado lo espiritual de lo cotidiano, como si la adoración terminara al salir del templo. Pero Malaquías declaró con claridad: Dios es testigo. Dios ve. Dios escucha. La religión sin justicia, sin fidelidad y sin misericordia era una ofensa. ¿Dónde está el Dios de justicia? A medida que el pueblo observaba la aparente prosperidad de los malvados, comenzaron a cuestionar el carácter de Dios. Decían: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Con esas palabras, no solo dudaban del juicio divino, sino que invertían los valores morales. El bien y el mal comenzaban a confundirse. Y entonces lanzaban la pregunta más peligrosa: ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías no suaviza la respuesta. Dios no ha desaparecido. Dios está por actuar. Pero su intervención no será cómoda para todos. El anuncio del mensajero. En el corazón del libro, Malaquías anuncia algo extraordinario. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta declaración revela que Dios no solo juzgará, sino que vendrá. El Señor mismo se manifestará. Pero antes, enviará a un mensajero para preparar al pueblo. La llegada de Dios implicaría purificación, refinamiento, juicio, restauración. Malaquías presenta a un Dios cercano, activo y santo. No distante. No indiferente. Un Dios que entra en su templo para confrontar y restaurar. El día del Señor. El profeta habla del día del Señor como un evento grande y terrible. Para los soberbios, sería fuego consumidor. Para los que temen su nombre, sería sanidad y justicia. Malaquías describe a Dios como un juez justo que no ignora la opresión, la injusticia ni la hipocresía. Pero también como un padre que escucha a quienes le honran. En uno de los pasajes más conmovedores, declara que Dios presta atención a un libro de memoria donde están escritos los nombres de los que le temen. Aún en tiempos de decadencia espiritual, Dios reconoce a los fieles. El llamado al arrepentimiento. Volved a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Pero el pueblo responde nuevamente: ¿en qué hemos de volver? La pregunta revela ceguera espiritual. Había normalizado el pecado. Incluso el robo a Dios, reteniendo los diezmos y ofrendas, era justificado. Malaquías no solo denuncia, sino que invita. Promete que si el pueblo obedece, Dios abrirá las ventanas de los cielos. No como fórmula, sino como expresión de un corazón restaurado. El profeta Elías y el cierre del Antiguo Testamento. El libro termina con una promesa y una advertencia. Dios enviará al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Este mensajero restaurará relaciones, reconciliará generaciones y preparará al pueblo. Con esas palabras, Malaquías cierra el Antiguo Testamento. No con un final definitivo, sino con expectativa. No con cumplimiento, sino con promesa. Y entonces, el cielo guarda silencio. 4 siglos de espera. Durante 400 años, no hubo profetas. No hubo nuevas revelaciones escritas. Pero la esperanza permanecía viva. Las palabras de Malaquías eran leídas, recordadas, esperadas. Hasta que una voz clamó en el desierto. Y el mensajero anunciado apareció. El legado de Malaquías. Malaquías fue más que un profeta. Fue un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un guardián del pacto. Un heraldo de esperanza y advertencia. Su mensaje nos recuerda que Dios no se conforma con apariencias. Que la adoración sin reverencia es vacía.
Que la fidelidad cotidiana es parte del culto. Y que, aun cuando parece guardar silencio, Dios sigue obrando. Malaquías habló cuando pocos querían escuchar. Pero su voz sigue resonando. Porque el Dios que habló a través de él, sigue llamando a su pueblo a volver a él con todo el corazón. Malaquías profetizó la venida de un mensajero en Malaquías 3:1, diciendo, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Este pasaje se interpreta combinado como la profecía de Juan el Bautista, que prepararía el camino para Jesús, el Mesías, quien es el mensajero del pacto y el Señor que vendría al templo para juzgar y purificar. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas identifican a Juan el Bautista como el cumplimiento de esta profecía, el precursor del Señor. Malaquías 3, la venida de los dos mensajeros. Se presentan los dos mensajeros. He aquí, yo envío a mi mensajero. Y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. Sí, el mensajero del pacto. ¿En quién os deleitáis? He aquí, él viene. Dice el Señor de los ejércitos. He aquí, yo envío a mi mensajero, este mensajero profetizado no es otro que Juan el Bautista. Mateo 11:10, Marcos 1:2 y Lucas 7:27 muestran que esta promesa se cumplió en Juan el Bautista. Al final de Malaquías 2, Israel se quejó de que Dios parecía recompensar a los malvados y no ejercía su justicia en el mundo. Dios responde a su queja diciendo, Yo arreglaré las cosas con mi Mesías, y delante de él vendrá mi mensajero. Y él preparará el camino delante de mí. En una antigua procesión real, el mensajero iba delante del rey para anunciar su llegada, indicar la ruta y eliminar cualquier obstáculo en el camino. Juan el Bautista cumplió exactamente este ministerio para Jesús. La misma idea se indica en Isaías 40:3. El propósito de Dios al traer esta profecía específica a través de Malaquías en su época probablemente se debió a que Israel se quejaba de que las promesas mesiánicas de Ageo y Zacarías no se habían cumplido. Aquí Malaquías mostró que el camino para el Mesías debía estar preparado, y que aún no estaban listos. Delante de mí, el Señor prometió que Él mismo vendría, no simplemente un profeta nuevo o mejor, sino el Señor mismo. Incluso el mensajero del pacto, este segundo mensajero es el Señor mismo, Jesús, que viene a su templo como cumplimiento del antiguo pacto e instituir un nuevo pacto. Este segundo mensajero también vendrá con juicio purificador, será una venida terrible. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Porque Él es como fuego purificador. Y como jabón de lavador. Se sentará como refinador y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví. Y los purificará como a oro y plata. Para que puedan ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será grata al Señor. Como en los días de antaño. Como en los años antiguos. Y me acercaré a ti para juicio. Seré un testigo rápido. Contra los hechiceros. Contra los adúlteros. Contra los perjuros. Contra los que explotan a los jornaleros, a las viudas y a los huérfanos. Y contra los que rechazan al extranjero. Porque no me temen, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Mensajero del pacto. La venida que el hombre debe soportar es la del mensajero del pacto, pero es su segunda venida. Malaquías 3:1 habló de dos mensajeros que vendrían, uno para preparar el camino del Señor y otro para ser Él. Como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, en su descripción de la venida de Cristo, mezcló los dos advenimientos. Él es como el fuego del purificador y como el jabón del lavandero. La venida de este segundo mensajero será imponente y terrible, pero con un propósito.
Tanto el lavandero como el refinador trabajan para limpiar, no para destruir. Se sentará como refinador y purificador de plata. La belleza de esta imagen reside en que el refinador mira dentro del horno, o crisol, y sabe que el proceso de purificación está completo y que la escoria se ha quemado por completo, al ver su imagen claramente reflejada en el metal fundido. Busca un fuego que lo probará y consumirá mucho de lo que ha sido querido para usted. No debemos esperar que Cristo venga a salvarnos de nuestros pecados, Él vendrá. Y nos salvará de ellos. Por lo tanto, si la fe les permite aceptar a Cristo como Salvador, recuerden que lo aceptan como el que purga y purifica, porque es del pecado que Él nos salva. Observamos que Él se sentará como refinador. Qué consuelo es saber que Él no deja esta obra en manos ajenas. Puede encargar a sus ángeles que nos cuiden cuando estemos en peligro, pero mantiene nuestra purificación bajo su supervisión especial. Al mismo tiempo, observen que Él se sentará como refinador. La postura sentada muestra que el refinador puede parecer indiferente, pero no lo es. Trabaja cuidadosamente con la plata, quemando y raspando la escoria que las llamas llevan a la superficie. Creo ver en el sentarse del refinador una paciencia inquebrantable, como si dijera, este es un trabajo duro, y me sentaré a trabajar en él, porque requerirá cuidado, tiempo y vigilancia constante. Él purificará a los hijos de Leví. En los 2 primeros capítulos de Malaquías, el Señor se pronunció contra la corrupción del sacerdocio. Aquí, Dios dio su respuesta definitiva a esa corrupción: el Mesías purificará a los hijos de Leví. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el hecho de que cuando la obra purificadora de Cristo se realice en nosotros, ya no será necesaria? Bendito sea Dios, no hay fuego purgatorio. No debemos temer que aún tengamos que pasar por las llamas purificadoras en el otro mundo. Seré un testigo veloz contra los hechiceros. El propósito final de Dios es purificar la sociedad y cambiar el corazón de los hombres. Cuando Jesús regrese en gloria y gobierne en esta tierra, el mal será castigado rápidamente. Hechiceros. Este pecado se menciona primero porque los judíos se familiarizaron con la hechicería y otras artes mágicas durante su cautiverio en Babilonia. Regresar a Dios en lugar de robarle. Al declarar su misericordia, Dios pide arrepentimiento. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso no habéis sido consumidos, hijos de Jacob. Sin embargo, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis ordenanzas, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿cómo volveremos? Yo soy el Señor, no cambio, por eso no ha sido consumido. Si Dios pudiera cambiar de opinión sobre nosotros, muy bien podría hacerlo y seríamos consumidos. Afortunadamente, el Señor no cambia en su amor por nosotros ni en su elección. Sin embargo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas. El amor inmutable de Dios por Israel debería haberlos hecho más obedientes y sometidos a Él, pero ellos presumieron de su fidelidad y paciencia. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Este era un simple llamado al arrepentimiento. Quienes alguna vez caminaron con Dios y se comprometieron con su pacto deben volver a Él. Cuando lo hagan, descubrirán que Él regresará a ellos con bendiciones y las marcas de su presencia. En su sentido más básico, el arrepentimiento es alejarse del pecado y volverse a Dios. No es tan necesario si queremos volver a Dios. El arrepentimiento describe el acto mismo de volver. ¿Cómo regresaremos? Israel no sabía cómo regresar a Dios. O bien eligieron no saberlo, o simplemente lo ignoraban. Como Israel necesitaba arrepentirse. ¿Robará un hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque me habéis robado, toda esta nación. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos.
Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.